Buenos días, contento de estar otro año aquí. No nos íbamos el año pasado, el año pasado, ¿cierto? Sí, bienvenido. Vamos a poner en perspectiva y analizar, ¿no?, lo que hablábamos el día de hoy, el aumento del salario mínimo, que definitivamente, aunque varios sectores y algunos grupos pedían que fuera otro monto y otro porcentaje el incremento del salario mínimo, creo que todos los especialistas, los expertos en la materia, de los cuales no me considero uno de ellos, pero han acordado que es seguro y es positivo porque al final del día hacer el aumento que muchos sectores pedían era preocupante. El día de ayer el presidente Cortizo se reunió con el sector en Bocas del Toro del grupo de los bananeros para poder entonces mediar en esta situación de que ellos pedían un aumento creo que mucho más grande, pero al final del día el aumento que se dio por todos los estudios de análisis que se han hecho, no debe afectar negativamente la economía del panameño común o el panameño trabajador, sino más bien positivamente, pues por los últimos estudios, Panamá debe tener un importante aumento en la economía durante este año 2020. Ese impacto positivo, ¿de qué manera puede llegar al país? Vamos a crecer probablemente en un 4%. Correcto. Tenemos un ajuste al salario mínimo. Alguien comentaba, a los empresarios le toca también aportar para tratar de inyectar la economía, buscar otras medidas, en vez de tomar decisiones como desvinculo colaboradores, tratar de aguantar lo más que se pueda para que esto pueda avanzar. O sea, y obviamente siento que fue acertada la cifra que finalmente se aprobó y que va a impactar el costo de vida del panameño, lo va a hacer. Ojalá fuera en lo menos posible, claro. Pero lo va a hacer porque de una manera u otra tú tienes que buscar la forma de poder tener ese colchón para soportar ese ajuste salarial. Claro, y aquí lo que le preocupa al panameño, pues al ciudadano, es que al final del día sigue aumentando el costo de la vida y tal vez este incremento en el salario mínimo no hace justicia a lo que gasta más. Panamá es un país que sin lugar a dudas es carísimo, lo decía bien en los segmentos anteriores, es muy caro salir a comer, es muy caro hacer turismo interno aquí en Panamá. Entonces, ¿cómo el país puede darle a ese panameño la oportunidad de tener una vida digna? Y lo que al final nos preocupa a todos es que Panamá sigue ocupando uno de los primeros puestos en los países más desiguales del mundo. Entonces, al final, el aumento del salario mínimo no puede ser la única herramienta para que el panameño, el trabajador, tenga la oportunidad de tener una educación de calidad, una salud digna y un sistema de seguridad que pues le garantice el bienestar a cada uno de ellos. Para eso también el gobierno debe implementar las políticas económicas correctas y acertadas para que al final no sea un impacto negativo el que pueda hacer este aumento al salario mínimo. Hombre, al final lo que se necesita para que la economía se mueva también es circulante. El hecho de que el gobierno pague las deudas implica que puede haber mayor circulante. El hecho de que le aumentes el salario a tus trabajadores también implica que hay más circulante. Entonces la rueda se mueve. Entonces, el agua está de alguna forma cumpliendo el ciclo, no el agua de la economía. Entonces, en ese sentido, tiene que haber algún impacto negativo, positivo también, claro, de esta decisión. Decía el invitado del día de hoy la importancia de que Panamá se venda como un país atractivo. Sexy. Usó la palabra sexy. Es correcto. Y hay que ser sexy en realidad. Sí, y el pagarle a los proveedores, de que los empresarios, de que las empresas tengan la seguridad de que el Estado panameño les va a pagar en tiempo oportuno, es importante. En el local del domingo decía una de las razones por la cual el jamón, el gobierno lo compra en $22 también es por el gran atraso que tienen pagarle a aquellos dueños, pues los productores del jamón. Entonces, al final del día, sí, Panamá debe adquirir un compromiso y debe venderse, debe ser un país que le pague en tiempo oportuno a todos sus proveedores. No, y que sea producto nacional. Veía la denuncia en los titulares del abogado Ernesto Cedeño, vi la decisión que tomó el contralor de auditar el tema de la compra de jamones. Mire, por años, Panamá se dedicaba a comprar jamón de afuera y pagábamos eso. O sea, y ni siquiera yo crío puerco, pero creo que los porcinocultores por años también se vieron afectados y golpeados. ¿Me entiendes? El producto nacional no se consumió. Entonces, yo en realidad siento que al final, qué
¿cuál es la diferencia en el precio que se pagó ahora en comparación a otros años? Siempre se pagó en la misma línea de precio. Entonces, bien que hagan la auditoría, pero yo siento que debemos aplaudir todo lo que sea que apoye a nuestro productor nacional. O sea, ¿por qué al productor de afuera sí le pagamos bien y hasta le subsidiamos los productos que entran al país? Sin embargo, a los nuestros a veces como que a eso también le ponemos pero. Entonces, al final yo creo que tenemos que ser muy estratégicos, que la plata se quede aquí, que circule aquí. Eso es lo positivo. Le voy a decir algo más respecto a ese tema porque siento de verdad que ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Hace un rato cuando le hablé de una casa dividida contra sí misma, implica a que yo prefiero subsidiar a mi campesino que subsidiar a un campesino de fuera. Porque en gran medida decimos, viene más barato. Sí, pero ¿por qué viene más barato? A veces no medimos dumping, a veces no medimos una serie de cosas, de subsidios que sí reciben otros campesinos. Exacto. Y que el nuestro no. Claro. Pero hay algo adicional. Cuando usted está apoyando al productor nacional, en este caso, hay un estudio que dice que por cada pieza de picnic comprada a nivel nacional, usted está impactando 11 empleos directos. En esa cadena de comercialización, 11 empleos directos. Eso no es solamente cuánto me cuesta, es, espérate, cómo estoy impactando la economía del país. El importado solo genera 3. Mire la diferencia. Entonces, en este momento, bien que porque se haga la auditoría, debe hacerse, pero creo que es un tema que va mucho más allá de lo superficial. No es condenar a nuestros campesinos para beneficiar a los de fuera. Claro. No es condenar a los 11 que se benefician en esa cadena de 11 empleos que se generan de manera directa con nuestro puerco, en vez de los 3 que se generan por el puerco que cría el porcinocultor de otro país. Son esos detallitos que a veces disculpen que lo diga de esta manera, para el que no viene del otro lado del puente, son cosas difíciles de entender. Claro. Para el que nunca ha tenido que sudar el surco para que produzca la tierra, para el que no ha tenido que ir a ordeñar una vaca, para el que no se levanta a las 4 de la mañana para trabajar en el campo. Y disculpe que lo ponga de esta manera, porque para los que venimos de aquel lado, uno resiente y uno sabe lo que eso significa. Entonces, va mucho más allá y fíjese, eso no tiene que ver con este gobierno. Lo hemos dicho en los gobiernos anteriores donde se trató de hundir el sector primario, lo decíamos, están condenando a nuestros campesinos para que otros campesinos se beneficien fuera del país. Entonces, yo creo que son cosas que tenemos que tomar en cuenta si queremos reactivar la economía y no condenar a ese campesino de que sus hijos y él mismo tenga que venir a la ciudad a generar más problemas todavía. Claro. Disculpe que me extienda con esto. No, positivo por el porcinocultor, por aquel agricultor que se le apoya panameño, para que ese panameño también pueda llevar el alimento a su casa, pueda tener una vida digna y merecedora pues de lo que nuestro país da, porque nuestro país es un país rico. Entonces, lastimosamente, son estos dos factores como la alta tasa de desempleo, el alto índice que nosotros tenemos como un país con desigualdad económica, que es lo que nos debe preocupar. Y yo, el comentario que tengo al final en este aspecto, y muy personal, es que también un jamón una vez al año no le va a dar de comer a ese panameño que lo necesite. Entonces, si bien puede ser una ayuda a final del año, creo que se tienen que tomar otras acciones prioritarias para que durante todo el año ese panameño tenga algo en la mesa para que se le pueda apoyar. Bueno, pero al final no se regala, aspectos. Se vende, ¿no? En este caso, sí, exactamente. Claro, se subsidia un porcentaje. Como se subsidió ahora hace poco el tema de la electricidad para que no se diera un ajuste, se subsidia el tema del gas, por ejemplo, al sector empresarial también se le benefician con ciertos subsidios, porque creo que tampoco es irnos al extremo de quitarle todos los subsidios a las clases más necesitadas. Lo que sí creo es que como país debemos enfocarnos en buscar estrategias que dinamicen la economía del panameño. O sea, hagamos los esfuerzos para beneficiar al propio panameño. Yo aplaudo que se le compre el arroz al productor de Lima, al productor en el Lima, para que se puedan vender en las ferias. Yo aplaudo que también a los productores se les dé capacitación para que puedan, obviamente, prepararse para ser más competitivos. Aplaudo que el Ministerio de Comercio e Industrias está desarrollando toda una estrategia para sacar nuestros productos. O sea, todo lo que sea informar, educar, reforzar valores a nuestra gente, yo apuesto a eso, porque ese es el futuro positivo que necesitamos. 100%. En esa misma línea, yo creo que esas son las políticas públicas que el gobierno ha implementado, deben seguir implementando y deben seguir apoyando, porque eso es lo que le da la herramienta al panameño trabajador de que pueda llevar
ese pan a su casa, de que pueda tener ese trabajo con un salario justo, de que pueda adquirir todos los servicios básicos necesarios para tener una vida digna tanto él como su familia. Entonces, al final del día, las capacitaciones, el apoyo al sector agrícola, el apoyo a los diferentes sectores desde el gobierno son las medidas necesarias para que todo el panameño en realidad sea parte de un Panamá con crecimiento económico como lo tenemos, un Panamá que ha ido aumentando, pero también nos preocupa es el desempleo, que se debe ir disminuyendo esa tasa que también lastimosamente ha aumentado en los últimos años. Es que hay cosas a veces que las decimos muy a la ligera sin analizar el problema social que tenemos. Decir que alguien hace una fila por un jamón de $8 y a veces se dice despectivo. Es que hay gente que ni siquiera tiene los $8 para ese jamón. Entonces, sí, que hay que mejorar el proceso, tenemos que mejorarlo. Pero ciertamente caerle en pandilla de la forma en que algunos que sí pueden comprar el de 12, 22 o 30 o $50 lo han hecho, no me parece lo más justo. ¿Tenemos que corregir esto? Sí, tenemos que corregirlo. Que no vaya a parar a manos de los diputados que están haciendo clientelismo, etcétera. Todo eso tenemos que corregirlo. Pero pensemos también, en contrapartida, en nuestro campesino, en aquel que no tiene los 12, ni los $10, ni los $20 para comprar el jamón. Encontremos algún nivel de equilibrio, porque así como el sector privado le llegan estos beneficios fiscales, etcétera, que también son subsidios, hombre, el que no tiene para comprar un jamón también se lo merece. El productor de cerdo que ha pasado las verdes durante estos dos últimos gobiernos, también hay que buscar la forma de que encuentre un respiro, porque la mano de obra que se genera en el interior, si no le damos una respuesta, se va a convertir en un problema social acá en la ciudad capital. Claro. Quiero cerrar nada más comentando Adelante. que al final del día lo que no podemos permitir es que esta actividad sea con un fin clientelista y que haga que los políticos se perpetúen en el poder, porque en distintas ocasiones son los que reparten bolsa de comida o jamón, y al final lo que nos preocupa y lamentamos es que lo acepten en pleno de la Asamblea. Y en otras administraciones tenían una relación muy estrecha con los antiguos administradores de Lima. Iban y buscaban. Ojo, ellos mismos no, son inteligentes, ¿no? Y creo que al final hay que empujar las cosas buenas. Gracias, Jorge Isaac Blois. A ustedes y al equipo de producción por la invitación.